Buenos días, mi nombre es Hugo Legaria. Esta presentación va a tratar sobre el nuevo diseño de lente escleral del laboratorio Geperm. Se denomina SclearLens Max. Es una lente que viene a reemplazar el diseño SclearLens clásico y se le incorporaron algunas innovaciones que buscan, por un lado, simplificar el proceso de adaptación, optimizar el tiempo de prueba, reducir toda la gestión de tiempo que demanda una prueba de adaptación, y por otro lado mejorar el confort en el paciente. La caja de prueba está dividida en dos diámetros. Las lentes más pequeñas tienen 16,2 milímetros y después el otro diámetro es de 17,2. Estos dos diámetros responden al tamaño del diámetro de córnea. Entonces, para las córneas pequeñas o hasta 12,5 milímetros de diámetro, vamos a hacer la prueba con lentes de 16,2 milímetros. Y cuando tengamos pacientes con córneas más grandes que 12,5, vamos a probar las lentes de diámetro de 17,2. De esta manera, en la misma caja de prueba tenemos dos tamaños de bóveda que nos permiten ya probar la bóveda que va a ser necesaria en cada caso y reducir los cálculos posteriores a la hora de ordenar una lente al laboratorio. Todas las lentes, además, en la caja de prueba vienen con toricidad incorporada. Nosotros vamos a encontrar que las lentes vienen con dos marcas de fresado, indicando el eje plano, el eje con menor ságita. Entonces, cuando hagamos una prueba vamos a poder tener información sobre cuál es la orientación en grados del eje más plano de la esclera, y a su vez vamos a poder estimar con mejor precisión si necesita o no toricidad adicional a la que ya trae la lente de prueba. Esta toricidad fue incorporada porque diversos estudios que se han realizado a nivel mundial han aportado información en relación a la geometría escleral, y se ha encontrado que la gran mayoría de los ojos tienen geometría asimétrica o tórica y que solamente el 10% o menos son esféricos. Por tanto, tiene más sentido colocar una lente con geometría tórica que una lente con geometría esférica, si es que el 90% de las escleras que vamos a adaptar tienen una geometría relativamente tórica. Las lentes de 16,2 milímetros tienen una toricidad de 250 micras y las de 17,2 300 micras. Esta diferencia obedece a que a medida que nosotros aumentamos el diámetro, la esclera tiene más irregularidades y más asimetría. Entonces, por ese motivo es que va incrementando el valor de toricidad. Una innovación que se incorporó es el nuevo perfil de aterrizaje. Esto significa que la banda sobre la cual la lente va a apoyar, que antes era de 0,8 milímetros en promedio en las lentes más chiquitas, ahora se expande bastante. Esta expansión redunda en una mayor superficie de contacto con la conjuntiva y, por lo tanto, el peso y toda la presión de la lente sobre la conjuntiva se disipa en un área de mayor diámetro. Como resultado de esto, hay menos compresión y el paciente refiere mayor confort. Tenemos control independiente de la toricidad y del ángulo de apoyo. ¿Qué significa esto? Que por un lado vamos a manejar la toricidad, la diferencia de altura sagital entre los dos ejes principales de la lente en micras, y por otro lado vamos a elegir con qué ángulo queremos que aterrice la lente sobre la conjuntiva. El tema de la toricidad viene dado por la diferencia de elevación que tiene la conjuntiva en cada uno de los cuadrantes. Y el tema del ángulo de aterrizaje o de apoyo está dado fundamentalmente por el diámetro del globo ocular. Los ojos más grandes tienen una curvatura más plana y los ojos más chicos una curvatura más cerrada. Entonces, de esa forma vamos a definir cuál es el ángulo adecuado para cada ojo. En la línea de lentes SclearLens Max,
la toricidad por diferencia de elevación se da en la zona perióptica. ¿Cuál es esta zona? Es la zona que circunvala la zona óptica, la periferia de la zona óptica. En esa zona se le ha incorporado toricidad. Y esa toricidad hace que la lente quede con menor ságita en uno de los ejes y con mayor ságita en el contraeje. Así se generan las 250 o las 300 micras de diferencia de elevación que tienen las lentes de la caja de prueba. Esto es un poco lo que mencionaba antes, en función del diámetro del globo ocular, sobre todo los pacientes que son muy miopes, que tienen una miopía, un elongamiento axial, vamos a tener una esclera bastante plana, producto de ese alargamiento del globo ocular. Y es probable que en esos casos necesitemos utilizar un perfil de aterrizaje plano, mientras que en pacientes con ojos muy chiquititos, bien cerrados, probablemente usando un ángulo de aterrizaje cerrado calce mejor. Al igual que en la versión anterior del lente escleral, se puede controlar la zona limbal en forma independiente. Podemos pedirla estándar, plana o cerrada. Cada uno de esos pasos lo que va a hacer es que se eleve o se deprima en base a la lente de limbo estándar en 90 micras. Esas 90 micras no solamente modifican el limbo, sino que también hacen subir la ságita central. Así que es importante compensarlos y vamos a pedir zona limbo cerrada, aplanar 0,10 la curva base para compensar el crecimiento de la ságita por haber usado una zona limbo cerrada. Una de las innovaciones que se incorporó a esta lente es que se puede personalizar la zona óptica. ¿Qué significa personalizar la zona óptica? Significa que nosotros, independientemente de la lente que estemos utilizando de la caja de prueba, supongamos que probamos una lente de la caja que quedó con un clearance óptimo, pero que la curva base que tiene la lente es demasiado cerrada y nos obliga a incorporarle en la sobrerefracción una graduación negativa muy alta. Es decir, que la lente va a ser gruesa porque hay que ponerle menos 10, menos 12, menos 15 dioptrías. Nosotros, como quizás es un paciente con un trasplante o tiene algún otro tipo de complicación y queremos buscar un perfil de lente que sea lo más delgada, que oxigene de la mejor manera posible, quizás tenemos intenciones de reducir la potencia de la lente modificando la curva base. Ustedes saben que si nosotros usamos curvas bases más planas, generamos un menisco líquido entre la lente y la córnea con potencia más negativa y por lo tanto se reduce la graduación que hay que incorporarle a la lente propiamente dicha. Entonces, si yo, por ejemplo, probé una lente con curva base 7, pero quiero pedir una lente con curva base 8 para reducir la potencia que va a tener la lente, puedo indicarle al laboratorio que quiero la ságita de la lente con curva base 7, pero con la curva base central 8. De esa manera, el laboratorio lo que va a hacer es modificar la curva secundaria, la que continúa después de la zona óptica, para que la ságita total se mantenga sin alteraciones. Y de esa forma nosotros podemos controlar la potencia de la lente, hacer una lente más delgada, o igualando potencias cuando tengamos un ojo con mucha diferencia respecto al otro. Nos da esa posibilidad para personalizar la zona óptica de la lente. Caja de pruebas está conformada por 14 lentes, de las cuales tenemos 6 en diámetro 16,2 con geometría prolata, otras 6 en diámetro 17,2 con prolata también, y hay 2 lentes adicionales de 16,2 milímetros con geometría oblata. La primera, la de curva base 950, fue pensada para los casos de pacientes post cirugía refractiva o post keratotomía radial, pacientes con una ságita muy baja, córnea muy plana
y que requieren una lente escleral. Por eso es que tiene una ságita de 4175 micras, muy bajita. Y la segunda lente, que tiene curva base 850 y una ságita bastante más alta de 4800, está pensada para casos de injerto donde ha quedado el botón bastante plano, pero la zona periférica muy curva y con mucha altura sagital. Así que son dos lentes con geometría revertida que pueden ayudarnos para esos casos concretos donde necesitamos una curva bastante plana en el centro. ¿Cuáles son las marcas de referencia que trae esta nueva lente? Hay dos opciones. Las lentes de la caja de prueba vienen todas con un grabado, un fresado de 2 rayas en el eje más plano, que normalmente se van a orientar medianamente horizontales. Y si nosotros nos toca un paciente que tiene un astigmatismo residual, aún después de colocarle la lente de prueba y vemos que hace falta corregir un residual, cuando pedimos la lente del laboratorio con ese residual, la lente va a venir con tres fresados, 2 sobre el eje más plano y un tercer fresado indicando el contraeje. Simplemente para que nosotros sepamos que esa es una lente que tiene toricidad frontal, además de la áptica tórica interna. Entonces, resumiendo un poco cuáles son las características y las novedades de la lente Sclarless Max respecto a la versión anterior. Tenemos una banda de apoyo ampliada que disipa, reparte mejor el peso de la lente sobre la conjuntiva. Trabajamos con 2 diámetros directamente en función del diámetro de córnea. Tenemos control de toricidad por elevación, lo que mencionaba antes, que la toricidad se genera en la zona media de la lente y desde ahí definimos cuánto va a tener de elevación cada uno de los ejes. Control del ángulo de apoyo, esto es en función de la curvatura que tenga la esclera. Curva base de zona óptica personalizable, que es lo que expliqué recién, donde podemos optimizar la potencia y el espesor jugando con la curvatura de la zona óptica. Toricidad refractiva, que antes no estaba disponible y ahora se pueden corregir cilindros residuales en la zona óptica frontal. Y estabilidad de esa toricidad mediante el anclaje escleral, que está comprobado que es muy eficiente y es muy estable. Estas son las principales innovaciones de esta nueva lente escleral de Gepern, que viene a tratar de simplificar el proceso de adaptación y a que los pacientes tengan una lente todavía un poco más confortable. Espero les haya resultado interesante. Ante cualquier duda o consulta que quieran hacer, dejo mi email aquí y si no, se pueden comunicar directamente con el laboratorio Gepern. Muchas gracias.